sí, es Segunda de Reyes, hermana, 14:25. Ajá. Dice así la palabra del Señor. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamar hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gath-hefer. Ahí ya nos habla, ¿verdad?, en el libro de los Reyes de este hombre, profeta Jonás. Ajá, ahí en el libro de los Reyes nos habla en ese tiempo en que estaba Jeroboam, y pues ahí lo vemos, ¿verdad?, quién era él. Él era un profeta del Señor. Y vamos a ver en el 2, dice en el 2, hay una instrucción de parte de Dios para él. Le dice el Señor: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Me llama la atención mucho aquí en esta parte, en el 1, porque se menciona mucho el levántate, levántate. Y ahí vemos que le dice: levántate y ve. Le está dando una instrucción, algo que tiene que hacer, le está dando una orden a este profeta y le dice: levántate. Vamos a ver cuál es la respuesta de Jonás en el número 3. ¿Y qué dice ahí? Vamos a ver, ¿me puede ayudar Karen a ver la respuesta de este profeta? Él no era cualquier persona, él era un profeta de Dios. Ajá. Vamos a ver cuál es la respuesta cuando Dios le da esta instrucción. Ya vemos que muchas veces Dios hablaba cuando iba a ser destruido Sodoma y Gomorra. El Señor decía: porque la maldad ha subido ya delante de mí. O sea, ya su maldad era mucha, ¿no? Y siempre de esa manera se expresa el Señor. Dice: porque ha subido su maldad delante de mí. Y también en esta vez así se expresa el Señor y dice: su maldad ya subió delante de mí. Y ahí vemos, bueno, vamos a ver que en Nínive, aquí no, a comparación de Sodoma y Gomorra, aquí les estaba dando un aviso al Señor. Sodoma y Gomorra no, solo vino la destrucción. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta de Jonás a la instrucción, a la orden que el Señor le decía: levántate y ve a Nínive, a esa ciudad, para que predicara, porque había subido, dice ahí, la maldad. Vamos a ver cuál es la respuesta de Jonás. ¿Ya está lista acá? Es Jonás 1:3. Es el libro de Jonás 1:3. Amén, amén, gloria a Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ajá. ¿Cuál fue la respuesta de él cuando el Señor le dice: levántate y ve? El Señor nos habla a su pueblo hoy y nos dice: levántate y ve. La maldad de este mundo ha subido contra mí. Hoy lo estamos mirando. Escuchaba las cosas que mis hermanos comentaban de la situación que estamos pasando. Nadie la podemos ignorar porque estamos viendo todo lo que está pasando. Y no hay buenas noticias. Tú prendes el radio y nos habla de que el dólar está subiendo, y nos hablan de que la economía se ve la crisis mucho peor que en la crisis que tuvimos cuando estuvo este presidente Salinas, y nos habla muchas cosas negativas. Tú le prendes y puras cosas negativas. Ajá. A nivel mundial está todo esto surgiendo, y el Señor ha hablado a mi corazón a través de este estudio, y hoy te habla a ti también. Y como a Jonás, el Señor nos está dando una instrucción como iglesia y nos dice: levántate y ve. Y ahí Jonás, él huyó de la presencia de Dios y él se fue. Ahí vemos en la última parte donde dice: lejos de la presencia de Jehová. Él huyó, él se fue a Jope para irse a Tarsis. Huyó de la presencia del Señor. Y vamos a ver en el número 4, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y a eso me llama la atención porque dice: vino una tempestad. Cuando nosotros huimos de la presencia de Dios, de las responsabilidades que el Señor nos da,
de lo que el Señor nos ha llamado, porque el Señor nos ha llamado a servirle y no a ser servidos. Cuando nosotros le empezamos a oír al Señor, al compromiso, el Señor siempre nos va a llevar como a Jonás, y vienen tempestades para nuestras vidas. Y ahí vemos que viene una tempestad, vienen vientos fuertes a esta nave, junto con los que estaban ahí. Ellos empiezan a alarmar, empiezan a clamar. Fíjense, ellos empezaron a clamar a sus dioses. Vamos a ir viendo resumidamente la historia porque es mucho, y yo se las voy a ir contando, pero ustedes lo pueden leer en su casa. Dios nos enseña de muchas formas a cada quien en particular, y ellos empiezan a clamar a sus dioses. ¿Y saben qué hacía Jonás? ¿Han leído la historia de Jonás? ¿Qué hacía Jonás? ¿Qué creen que hacía Jonás? Dormía. Estaba dormido. Y va el jefe del barco, del lugar, y le dice: levántate y clama a tu Dios, quizás nos escuche y así no perezcamos. Y el Señor hablaba a mi corazón, porque a veces allá afuera hay personas que no conocen al Señor y ellos claman a sus dioses que no tienen poder para hacer nada, porque así dice la Biblia. Y nosotros a veces estamos como Jonás, durmiendo. Estamos durmiendo, y va el Señor y nos dice: despiértate. Y viene esa tempestad, ¿para qué? Para que despiertes. Él era un profeta de Dios y se rehusaba, porque ahorita vamos a ver más adelante, él se rehusaba, porque quiero investigando un poco, veía que Nínive era una ciudad. Nínive era la capital de Asiria. Los asirios fueron gente muy cruel y sanguinaria, que también conquistaron y persiguieron al pueblo de Israel. Él no quería, Jonás, vamos a verlo más adelante, el por qué no quería ir y hacer lo que el Señor le estaba diciendo. Y cuando tú te encuentras en una situación así, cuando el Señor te manda a hacer algo, a veces así estás dormido, estás como Él. Y me llama la atención porque esa parte que a veces nosotros estamos como Jonás, pero el Señor envía tempestades a nuestras vidas y situaciones que nos sacuden y nos lleva y nos va orillando a un cambio, porque Él quiere que cambiemos, porque leíamos en el libro de las damas que Él quiere hacer nacer cosas nuevas cada día en nuestras vidas, pero nosotros no dejamos que nazcan, como cuando una madre va a tener un bebé y entra en labor de parto, y entonces se bloquea y en lugar de ayudar en el proceso de que nazca el bebé, empieza a llorar, empieza a subir al bebé y no deja que nazca. Y Dios quiere nacer y sacar a la luz cosas muy hermosas para ti. Y el temor es el que hace que también nosotros no hagamos las cosas por el qué va a pasar y qué voy a hacer. Y vienen a tus pensamientos y ahí viene el enemigo a invadirte. ¿Y qué va a pasar si esa situación no se resuelve? Hoy nos preguntamos: ¿qué va a pasar si la economía se va para abajo? ¿Qué va a pasar si los negocios cierran? ¿Qué va a pasar si las empresas de mi esposo se cierran? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿No es verdad? Yo apenas estuve el miércoles y yo le decía a una hermana: yo tengo miedo del COVID. No tengo miedo, de verdad, mi corazón no tiene miedo. Pero hoy escuché todo lo demás, todo lo de la economía, y empecé a razonar con mi mente y empecé a pensar: ¿y qué va a pasar si esto? ¿Y qué va a pasar? ¿Y sabes qué vino a mi vida? El temor y la duda. Y ahí está el Señor. Y yo cuando estaba ahí, ahorita alabando, el Señor decía: así como yo cuidé de Lot cuando fue destruido Sodoma y Gomorra, así voy a cuidar de ustedes. Y cuando vienen situaciones difíciles, Él tiene cuidado de nosotros porque somos sus hijos. Entonces vienen esas dudas y el Señor traía a mi mente todo eso. Él decía: diles que yo cuido de ellos como cuidé de Lot cuando fue destruido Sodoma y Gomorra. Y lo vemos a través de la historia y a través de muchos pasajes. No es verdad que cuando hubo una hambruna también en Egipto, cuando estaba José ahí como segundo del faraón, también sus hermanos estaban padeciendo hambre, había escasez. El Señor
dejó que ese pueblo que ya había sido apartado muriera de hambre? No, Dios tenía un plan. El mal que sus hermanos le hicieron, Él lo encaminó a bien. Y no permitió que ellos, sino que fueron traídos y Dios los alimentó y los cuidó. Y hasta la fecha cuidaba a su pueblo. Ahí está el pueblo de Israel. Él ha cuidado de Él y Él ha cuidado de nosotros. Entonces, tengamos ánimo, tengamos fe, tengamos confianza en el Señor. Despertemos, levantémonos. Y el Señor dice, ya levántate, iglesia, ya no duermas. Levántate y ve. Como decía mi hermana, es una gran oportunidad para anunciarle a las personas que tenemos cercanas. Ya no digas que salgamos y vayamos a predicar y a tocar a las puertas, a los que tenemos cercas, que les estemos predicando. Yo le decía hoy a una de mis amigas, yo decía, es que es tiempo de buscar de Dios, o sea, es tiempo de ponernos a cuenta con Dios, es tiempo de que la iglesia mejore sus caminos, es tiempo de que despierte la iglesia y dejemos de hundirnos en solo yo, mis preocupaciones, mis dolencias, mis problemas, yo. Dejémoslo en las manos del Señor y vayamos y levantémonos. Y ahí vemos pues que viene la tempestad. Y ya vemos todo lo que pasa, que la nave se quiere hundir, echan suertes. ¿Se acuerdan, niños, qué pasaba? Echan suertes y sobre quién cayó, quién traía ese mal, por quién era que se estaba pasando todas estas cosas. A ver, los niños que saben la historia. Por Jonás. Ajá, por Jonás. Y él les dice, ¿verdad? Que él huía de la presencia de Dios. Él les dice, y entonces dice, échenme al mar. Ajá, y lo echan al mar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, niños, cuando echaron a Jonás al mar? ¿Se calmó la tormenta o siguió? Se calmó. Ajá. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué le pasó a Jonás? Se lo comieron. ¿Quién se lo comió? Una ballena. Un pez. Un pez. Ajá, un gran pez. Ajá. Un gran pez se lo comió. Ajá. Y estuvo ahí durante ¿cuántos días creen que estuvo ahí Jonás? Una semana. No, ¿quién da menos o quién da más? 4 meses. 3 meses. ¿Cuántos? A ver, 40 Fer. días. Un año. No. 5 años. ¿Cuánto? 4 noches y 4 días hospedado en la panza de una ballena. ¿Quién más? 3 noches y 3 días estuvo ahí Jonás. ¿Sería padre estar ahí? Pues no. Pero era un tiempo que tenía que pasar ahí. Era un tiempo en que tenía que recapacitar. Porque Dios nos permite que a veces hay cosas que nos duelen y que Dios permite que pasemos, porque como les digo, Él quiere hacer cosas de nuevo quiere hacer nacer cosas en nuestras vidas, y a veces nos tiene que ayudar porque nosotros nos resistimos a esos cambios. Y ahí vemos que se lo come este pez. ¿Y qué creen que hace Jonás? ¿Ahí se queda? Ora. Ajá. Fíjense, nosotros qué tenemos que hacer en estos momentos tan difíciles. Orar. Nosotros tenemos desde pequeños hasta grandes, chicos, todos tenemos que orar. Este tiempo es de no dormir como Jonás, sino de orar. ¿Y Jonás qué hizo? Oró a Dios. ¿Y creen que Dios lo escuchó? En el 9, fíjense lo que dice: pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en la tierra. Ahí está otra vez otra oportunidad. Otra vez, levántate y ve a Nínive. ¿Por qué? A ver, niños, ¿por qué Dios les decía que fueran a Nínive? ¿Qué pasaba con Nínive? Ya lo vimos desde el principio. Ajá, había mucha maldad y pecado. ¿Y cómo estamos ahora? Igual. Estamos igual. Pero fíjense que Dios es tan misericordioso y bueno, que Él siempre, a través de estas situaciones que hoy vemos, yo no sé por qué vino este virus, yo no sé si se sembró, si surgió porque decimos que los chinos comen de todo. Yo no sé si porque alguien introdujo ese virus ahí para dañar a China en su economía, yo no lo sé. El Señor conoce todo y Él lo sabe. Pero si Él está permitiendo todo esto, es porque Él quiere que las personas lleguen a un arrepentimiento, que se arrepientan de tanta maldad. Yo pensaba, es como cuando en tu casa ya está hay mucha suciedad. ¿Qué haces en tu casa? Ya pasó una semana que no estuviste en tu casa, ¿y cómo está tu casa?
sucia. ¿Y qué haces? ¿La dejas así? Limpias. El Señor quiere que las personas volteen su rostro, que cambien, que ordenen su vida. Y entonces, pues ahí vemos a Jonás orando otra vez. Ahí va otra vez. Levántate y pues ve y predícales. Y aquí dice en el 3, vamos a leerlo. A ver, hermana Susi, ¿nos ayuda? En el 3:1. A ver qué dice ahí. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Ahí dice, vino palabra de Jehová. ¿Por qué? Por segunda vez. Ahí está otra oportunidad. Te vamos a dar la segunda. Gracias, hermana Susi. Y le dice en el 2 otra vez, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive era una ciudad muy grande. 3 días le tomó para estar predicando, para poder abarcar a todas a esa ciudad que era muy grande, porque esta Nínive era una potencia en ese tiempo, era una ciudad fuerte e importante, entonces era grande, tenía más de 120,000 personas. Ahorita lo vamos a ver, aquí mismo dice en el relato. Entonces era una ciudad grande. Y vamos a ver qué hicieron ellos cuando pasó esto. Y los hombres de Nínive, ahí en el 5, y los hombres de Nínive creyeron, fíjense lo que dice aquí, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les des alimento, ni beban agua. Y así fue, así lo hicieron ayunaron, hombres, los hombres ayunaron, hasta los animales ayunaron, no se les dio de comer. ¿Y qué creen que vino como respuesta de parte de Dios? El perdón. Dios los llevó al arrepentimiento a través de esta situación. Pero ellos creyeron, ya lo leímos, ¿o no? Creyeron, pero hubo quien les anunció. Por segunda vez se le dijo a Jonás, y ahora sí fue. Ya había pasado ese tiempo en que Dios tuvo que empujarlo y llevarlo al cambio, y le dio esa segunda oportunidad. Otra vez, ve. Y ellos le creyeron, y entonces empezaron ellos a ayunar y a hacer lo propio. Pero también me llama la atención aquí, dice aquí en el 8, dice, dice el rey, si no cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y fíjense lo que dice aquí, si no cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. La rapiña es robo. Ahí no solo era de que ayunaran, oraran, clamen, dice ahí, fuertemente, pero también ahí vemos, conviértanse de sus malos caminos. Y dice ahí, dejen la rapiña también que hay en sus manos. Y pues vemos ahí la respuesta de Dios, pues que sí, se arrepintió y no los destruyó. En la historia vemos después que, la verdad es que después Nínive sí fue destruida, al pasar el tiempo sí fue destruida. En el año, leía yo, en el año 612 antes de Cristo, sí fue destruida Nínive, pero cuando se le predicó y se le dijo que se arrepintieran, se arrepintieron. Seguramente ellos siguieron pecando, se olvidaron de esto porque fue destruida finalmente, pero ahí vemos que Dios es un Dios clemente y misericordioso, y
Y pues ahí vemos cómo se arrepiente. Bueno, vamos a ver también, vamos a seguir viendo ahí que Jonás se enoja. Eso me llama la atención y me da un poco de risa, porque hasta hacía como berrinche. Se enoja, fíjate. Se enoja porque Dios se arrepiente y le dice, pues yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso. Y por eso no quería predicarles, porque pues él como que quería, ¿no? Que se destruyera. De hecho, vamos a leer esta parte. Dice, pero Jonás en el 4.1, hermana Linda, ¿me ayuda a leerlo? 4.1. Ajá, ahí se enoja él y dice en el 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo, tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Él se arrepiente cuando él ve que nosotros cambiamos nuestros caminos. Él es un Dios clemente y misericordioso. Ajá. Y entonces ahí vemos pues el enojo de Jonás. Por eso él también no quería predicarles, por eso se huye de la presencia del Señor. Bueno, ahora vemos ahí también que dice en el 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjense, hasta deseaba la muerte. Y entonces dice que se hace una enramada, ya no lo vamos a leer, solo vamos a platicarlo para irnos más rápido. Se hace una enramada y dice que se sienta ahí para ver qué iba a suceder con la ciudad, así como espectador. Y pues ahí vemos que también Dios le hace una calabacera, ¿no? Porque para cubrirle del sol. Ajá. Ahí vemos pues, ahí en el 6, vamos a darle lectura, porque Dios es bueno también con sus hijos, y es paciente, porque miren cómo andaba bien enojado Jonás. Hermano Nabor, ¿nos ayuda a leer Jonás 4:6? Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librara de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ahí se alegró muy. Pero Dios tenía ahí propósitos también con Jonás. Ajá, le hace la calabacera para que se cubra del sol. Ajá, y dice aquí, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera porque le daba sombra. Ajá, pero ¿qué pasa? Después cuando viene también un gusano y se la come, y viene un viento, y viene mucho calor. ¿Qué pasa cuando tienes mucho calor? Estás allá afuera, ¿cómo te sientes? ¿Han estado mucho tiempo debajo en el sol? Tabito ha estado mucho tiempo ahí en el sol, mucho tiempo, a lo mejor estás esperando a alguien. ¿Cómo te sientes? Con un calor, ahorita el calor está muy fuerte, quema. ¿Cómo te sientes? Desesperado, ¿no? Te duele la cabeza horrible. Ajá, entonces se empieza a enojar por la calabacera, que se la comió el gusano. Pero Dios le daba ahí un ejemplo, porque él estaba muy enojado en extremo. Ajá. Y vemos ahí pues que se come el gusano, esta calabacera, y entonces en el 9 le dice el Señor, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Cuántos no somos así? Que nos enojamos a veces con el Señor hasta la muerte, bien enojado que estaba, porque pues él esperaba pues que pues Nínive fuera destruida, porque no los él eran sus enemigos, él no los apreciaba mucho. Entonces ahí vemos en el 10 lo que le contesta el Señor, y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Fíjate qué bonita esta parte, porque dice, y su mano izquierda y muchos animales. Dios también tiene misericordia de los animales y los cuida. Tuvo misericordia de ellos, que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Tú te enojas, dice,
y tienes misericordia de una planta, de una calabacera, de la cual tú no trabajaste, porque por la noche creció y a la siguiente noche pues ya se la había comido el gusano. Ajá. Y ahí Jonás, pues Dios lo lleva a eso, a un cambio. Aquí hay dos cosas. Dios le enseñó a Jonás, lo orilló y lo llevó a un cambio a través de la tempestad y a través de esa ballena que se lo comió, ese tiempo que estuvo ahí. Pero también llevó a Nínive, la llevó al arrepentimiento, a arrepentirse de sus malos caminos. Y hoy nosotros somos Jonás. Y hoy el Señor, no es casualidad que Él diga, levántate. Aquí muchas veces estamos viendo que dice, levántate y ve. ¿Qué haremos nosotros ahora? ¿Nos levantaremos, iremos? ¿O seremos como Jonás y nos levantaremos y huiremos de la presencia de Dios? El Señor nos está diciendo a la iglesia que dejemos de dormir, como veíamos aquí en Jonás, y nos levantemos y prediquemos. Porque el tiempo está cercano, el Señor viene pronto y lo podemos ver. Esta situación es mundial y no es para que nos desanimemos y no es para que entremos en pánico y vayamos y hagamos compras excesivas de cosas y entremos también en el egoísmo, porque yo veía unas imágenes y dice, no está matando a las personas el virus, está matando el egoísmo de muchos que están haciendo compras exageradas y están dejando centros comerciales vacíos. ¿Y qué de los que vivimos al día? Y ahí entra el egoísmo, yo. Donde quiera que estés, Dios te cuida, Él te cuida. Y también nosotros tenemos que tomar también nuestras acciones, cuidarnos, lavar nuestras manos, los niños. También quiero decirles y ver el cuidado que Dios tiene con nosotros. Ahí vemos que Él también dice, hay muchas personas, pero también hay animales, muchos animales. Fíjense, si Dios tiene misericordia y cuidado de los animales, ¿no cuidará de su pueblo, de su remanente? Estaba yo escuchando ayer que solo hay una muerte de un niño por este virus, pero estaban diciendo los expertos que a los niños no les está dando el virus. Son fuertes a esos virus. ¿Por qué será? ¿Es casualidad? ¿Cómo Dios cuida de sus pequeños? Y yo digo, Señor, qué bueno y misericordioso eres tú, clemente y misericordioso, como dice aquí. Tengamos cuidado con eso, o con ser como Jonás, que pues quería, pues que no quería pues predicarles la palabra, porque pues eran eran enemigos de él, ellos no le habían hecho bien, pero sin embargo Dios nos levanta a predicar. Dios me enseñó también otra parte muy bonita, porque el pueblo de Jacob, hablando de esto, Jacob, ya no todos sabemos la historia de Jacob, que Jacob pues fue llamado Israel cuando lucha con el ángel, y de él nace ese pueblo que es Israel, de ahí viene, ¿no? Pero vemos la contraparte. Yo estaba leyendo de Esaú también, de hecho ese estudio lo iba a hacer para hoy y el Señor quiso ahora, pero me llama la atención también porque Esaú se va y vive cerca de Israel, pero él vivía como a lo alto y había una hendidura, y dice que estoy leyendo los profetas, estoy leyendo Amos, y dice que por ahí el pueblo de los de Esaú, sus descendientes, bajaban y robaban al pueblo de Israel. Y me llama mucho la atención porque estaba yo leyendo y la descendencia de Esaú ya no está, quedó destruida y aniquilada, porque cuando el pueblo de Israel es sitiado por Babilonia y conquistado, ellos eran sus hermanos. De hecho Dios hablaba de que se cuidaran de hacer bien a sus hermanos, porque Esaú y Jacob eran hermanos, y ellos cuando vienen y sitian al pueblo de Israel, ellos robaron y entregaban a los que escapaban de los israelitas, de los babilónicos, se los entregaban, y eran sus hermanos. Y quiero leerles un poco de esta parte, porque esta parte me llevaba a lo de Jonás, porque a veces en nuestros corazones hay soberbia, hay envidia, hay falta de perdón, como hubo en Esaú y en la descendencia de él,
Dice, los voy a leer rápidamente y con esto ya voy a terminar. Dice, no es Amos, es Abdías. Dice aquí en el 12, en el 12 dice ahí, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedasen en el día de la angustia. Y pues ahí vemos que ellos, esa descendencia de Saúl, ya no está. Dice en el 19, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa. Los quemarán y los consumirán y ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y ya ellos ya no están. Y fue por eso, porque nunca perdonaron al hermano, porque antes que ayudarlo, lo entregaron. Y el Señor quiere que nosotros tengamos misericordia aún de nuestros enemigos, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, aun cuando a veces no nos llevemos bien con ellos. Prediquemos la palabra de Dios. Es el tiempo, levantémonos y pues vayamos a predicar la palabra de Dios. Es buen tiempo, los corazones están preparados, las personas ahí tienen mucho temor de verdad, pero nosotros hay que levantarnos, hay que ser esforzados y valientes, animarnos y que Dios nos dé ese valor, esa valentía para poder predicar. Sé que hay a veces temores de muchas cosas, pero el Señor va con nosotros y Él nos va a ayudar, y como a Jeremías va a poner en nuestras bocas esas palabras que tengamos que hablarles a las personas. Hablemos, hermanos, no nos quedemos callados y no nos dormamos más. Amén. Vamos a terminar ya.